Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a viajar a través del tiempo, a una época pasada. Más concretamente, vamos a viajar a la edad contemporánea, el siglo XIX, en España. Espero que os guste. En este camino que vamos a recorrer juntos, vamos a empezar con un hecho importante, crucial. La Guerra de la Independencia, en 1808. A principios del siglo XIX, Napoleón Bonaparte gobernaba Francia, pero su verdadera ambición era conquistar toda Europa y formar un imperio. En 1807 Napoleón decidió invadir Portugal. Para ello pidió permiso al rey español Carlos IV, que se lo permitió. Napoleón aprovechó para ocupar algunas ciudades españolas. Esta invasión provocó una revuelta popular conocida como el Motín de Aranjuez. Carlos IV tuvo que ceder el trono a su hijo Fernando VII. Poco después, Napoleón obligó a Fernando VII a renunciar al trono y proclamó a su hermano José Bonaparte rey de España. La población de Madrid se levantó contra el nuevo rey francés el 2 de mayo de 1808. Fecha importante, ya que fue el comienzo de la Guerra de la Independencia, que duró hasta la expulsión de los franceses y el regreso de Fernando VII en 1814. Entre estas dos fechas encontramos la Constitución de 1812. Esta Constitución es conocida popularmente como la Pepa. Cuando Fernando VII fue obligado a renunciar al trono, en España se formó una Junta Central que asumió la defensa del país, España, frente a los franceses. En 1810, la Junta reunió en Cádiz a representantes del país en unas cortes para redactar una constitución. Esta constitución limitaba el poder del rey. También establecía una serie de derechos para los ciudadanos, como la igualdad de las personas ante la ley, o el sufragio, es decir, el derecho a votar para elegir el gobierno. Acabada la Guerra de la Independencia, Fernando VII volvió a España. Una de sus primeras decisiones fue suprimir la Constitución y gobernar como un rey absolutista. También persiguió a los liberales, por eso muchos tuvieron que huir de España. Otros protagonizaron diferentes pronunciamientos o sublevaciones militares para hacerse con el poder. Durante el reinado de Fernando VII, España perdió casi todas sus colonias en Américas, empezando con Argentina en 1816, y posteriormente el resto, excepto Cuba y Puerto Rico, que siguieron siendo españolas hasta 1898. Este proceso recibe el nombre de descolonización. Vamos a ver ahora la época de Isabel II. En España existía una ley que impedía que las mujeres reinaran. Como Fernando VII no tuvo hijos varones, cambió la ley de sucesión al trono para que pudiera sucederle su hija. Esta decisión no fue aceptada por el hermano del rey Fernando VII, don Carlos María Isidro, así que comenzó las primeras de las guerras carlistas. A pesar de ello, en 1833 subió al trono Isabel II. Su reinado estuvo marcado por la lucha entre moderados y progresistas. Los moderados eran liberales que querían aumentar el poder de la reina. En cambio, los progresistas eran liberales que querían que en España se consolidara una monarquía constitucional. Es decir, que el poder de la reina estuviera limitado por la Constitución. Por eso, se sucedieron pronunciamientos militares y en 1868, en una revuelta popular conocida como la Gloriosa, la reina abandonó España. El final del siglo XIX. Tras la marcha de Isabel II se aprobó una nueva constitución que estableció como forma de Estado una monarquía. Por ello, se inició la búsqueda de un nuevo rey, Amadeo de Saboya. Pero Amadeo era un rey extranjero y contó con muy pocos partidarios, por eso 2 años después renunció al trono español. Después de la abdicación de Amadeo I, se proclamó una república. Era la primera vez que en España el jefe del Estado no era un rey, sino
un presidente elegido por los ciudadanos. Pero esta forma de gobierno tampoco contó con los apoyos suficientes y apenas duró un año. En este periodo de tiempo tan corto se sucedieron hasta 4 presidentes. En 1874, un pronunciamiento militar acabó con la República y se instaló de nuevo una monarquía. Vamos a ver ahora la Restauración. En 1874 se proclamó rey a Alfonso XII, hijo de Isabel II. Con él se inició en España una nueva etapa histórica conocida con el nombre de Restauración. Durante su reinado se estableció la alternancia en el gobierno entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Así querían evitarse los desórdenes de los años anteriores. El Partido Conservador estaba liderado por Antonio Cánovas del Castillo. Agrupaba a los propietarios de extensas tierras y a los altos mandos del ejército. Eran los herederos de los moderados. El Partido Liberal estaba presidido por Mateo Sagasta. Representaban a la burguesía. Eran los herederos de los progresistas. Alfonso XII murió y le sucedió su hijo Alfonso XIII. Su madre, María Cristina, gobernó en su nombre hasta que cumplió 16 años. En 1898, durante la regencia de María Cristina, España perdió sus últimas colonias en Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Vamos a hablar ahora sobre la economía. La Revolución Industrial. La Revolución Industrial tuvo su origen en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII y desde allí se extendió a otros países. En España llegó en el siglo XIX. Las fábricas se concentraron principalmente en Cataluña y en el País Vasco. Los talleres artesanos fueron sustituidos por fábricas donde los obreros trabajaban con máquinas. Se utilizó la máquina de vapor, que se aplicó a transportes e industria, como el ferrocarril y el barco de vapor, o la industria textil y siderúrgica. También se utilizó una nueva fuente de energía, el carbón. Vamos a hablar ahora sobre la sociedad. La sociedad del siglo XIX estaba organizada en clases sociales, que son grupos que se distinguen por su nivel de riqueza. Vamos a verlos en la siguiente pirámide. Encontramos la clase alta, formada por personas ricas, aristocracia y burguesía. En la aristocracia estaba formado por los propietarios de grandes extensiones de tierra. Y la burguesía, en cambio, eran dueños de las fábricas, los grandes comerciantes y banqueros. Se convirtió en un grupo social muy importante. Encontramos en segundo lugar la clase media. La clase media está formada por pequeños comerciantes y empresarios, pequeños propietarios de tierras y algunos profesionales. Y por último, la clase baja, que tenía pocos recursos económicos. Estaba formada por campesinos que trabajaban las tierras de los grandes propietarios y los obreros que trabajaban en las fábricas a cambio de un salario. Sus condiciones de vida eran muy duras, tenían jornadas de trabajo de más de 12 horas. Cobraban un salario muy bajo. Además, muchos niños trabajaban también en las fábricas por salarios aún más bajos que el de los adultos. Por ello, se agruparon en sindicatos para defender sus intereses. Y por último, la cultura y el arte. En primer lugar, encontramos la arquitectura. A comienzos del siglo XIX se construyeron edificios del estilo neoclásico, como la Puerta de Toledo de Madrid. Durante este siglo se construyeron puentes de hierro y aparecieron nuevos tipos de edificios. A finales del siglo XIX surgió el modernismo. Los edificios modernistas tenían líneas curvas y onduladas. En España el gran arquitecto modernista fue Antonio Gaudí. En segundo lugar encontramos la escultura. La transformación de las ciudades repercutió en la escultura. Entre los escultores españoles destacamos Ricardo Belver. En tercer lugar tenemos la pintura. En el siglo XIX destacó en España Francisco de Goya, uno de los grandes artistas de la historia del arte. Fue pintor de la corte y retrató a reyes como Carlos IV o Fernando VII. También es autor del famoso cuadro de los fusilamientos del 2 de mayo. Aquí tenemos un cuadro del rey Fernando VII. Y a finales del siglo XIX surgió el impresionismo, un estilo que revolucionó la manera de pintar. Los pintores impresionistas dieron más importancia al color que al dibujo, y trataron de representar en sus cuadros cómo influía la luz en los paisajes en su función de la hora del día. Cuarto,
La literatura. A lo largo del siglo XIX en España hubo grandes escritores en teatro, poesía y novela. En teatro, destacamos algunas obras como José de Zorrilla, autor de Don Juan Tenorio. En poesía destacaron Rosalía de Castro, Gustavo Adolfo Bécquer o José de Espronceda con La canción del pirata, y también hubo grandes escritores de novelas como Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas Clarín o Emilia Pardo Bazán. En 1898 España perdió sus últimas colonias. Algunos escritores afectados por esta circunstancia escribieron con pesimismo acerca de la situación de España. Este grupo recibió la generación del 98. A ella pertenecieron Pío Baroja, Miguel de Unamuno, Antonio Machado y Ramón María del Valle-Inclán. Espero que os haya gustado este tema y ya sabéis, aquí os dejo un vídeo que os puede interesar y por cierto, suscríbete. Nos vemos mañana.